Todos recordamos esa mirada, fría, calculadora, imposible de descifrar. La mirada de un hombre que sabe exactamente lo que quiere de ti y que va a conseguirlo de una manera que nunca esperabas. James Spader tuvo todo lo que Hollywood exige para fabricar una estrella: el físico, el pedigree, la intensidad que los directores persiguen durante años. En 1969, a los 29 años, ganó el premio al mejor actor en Cannes. Tenía el mundo en sus manos, y entonces desapareció del camino que todos esperaban que tomara. ¿Qué pasó realmente? La respuesta dice más sobre Hollywood que sobre él. James Todd Spader nació en Boston en 1960, hijo de 2 profesores. Este dato no es menor. Crecer en una casa donde las ideas eran la moneda de cambio y el debate intelectual era parte del desayuno deja una marca permanente en la forma en que un hombre ve el mundo. Asistió a la Phillips Academy de Andover, Massachusetts, una de las instituciones preparatorias más prestigiosas de Estados Unidos, el tipo de escuela que fabrica senadores, directores ejecutivos y presidentes. La Ivy League no era una aspiración para los alumnos de Phillips Academy, era simplemente el siguiente paso lógico. Spader lo rechazó todo a los 17 años. Abandonó para perseguir la actuación en Nueva York. Y lo que hizo a continuación es lo que lo separa de cualquier otro actor de su generación. En lugar de tomar clases en una academia reconocida o frecuentar los círculos correctos, trabajó como instructor de yoga, conductor de camiones y mozo de cuadra. No eran trabajos de supervivencia glamorosos. Eran trabajos físicos, anónimos, completamente incompatibles con el destino que su educación le había trazado. Para mí, esa decisión revela más sobre James Spader que cualquier papel que haya interpretado después. Para los primeros años de la década de los 80, ya conseguía roles cinematográficos. Tenía todo lo que Hollywood exige, esa mirada intensa, ese porte aristocrático que la cámara devora. El Brat Pack se estaba formando y Spader tenía la edad exacta, la apariencia correcta y se movía en los círculos adecuados. Pero nunca se convirtió en uno de ellos. En Pretty in Pink fue Steph, el chico rico que destruye personas como quien aplasta insectos. En Wall Street de Oliver Stone introdujo algo que ninguno de sus contemporáneos podía ofrecer: la sensación perturbadora de no saber nunca qué estaba pensando realmente su personaje. El patrón estaba establecido. Spader no iba a ser el héroe. Iba a ser algo mucho más interesante. En 1969, una película pequeña, filmada con presupuesto mínimo, se presentó en el Festival de Sundance y ganó la Palma de Oro en Cannes. Sex, Lies, en videotape de Steven Soderbergh, no solo lanzó el movimiento del cine independiente americano, le entregó a James Spader el premio al mejor actor a los 29 años y lo convirtió, de la noche a la mañana, en una figura de culto con credibilidad artística real. Su personaje, Graham Dalton, era un drifter impotente que solo podía alcanzar alguna forma de intimidad filmando a mujeres mientras confesaban sus historias sexuales. Un hombre que había intelectualizado cada emoción hasta volverla inutilizable, que había construido un sistema elaborado para tener la ilusión de conexión sin el riesgo real de la vulnerabilidad. Es doloroso verlo, porque todos conocemos a alguien así, o porque en algún momento todos hemos sido, al menos un poco, ese hombre. La actuación de Spader fue una clase magistral de fractura interior expresada a través de la mínima exterioridad. Voz suave, casi gentil, lo cual hacía la disfunción psicológica del personaje todavía más perturbadora. No había gestos grandiosos ni momentos de catarsis. Solo la quietud escalofriante de alguien que ha aprendido a funcionar perfectamente sin sentir nada de verdad. La industria entendió en ese momento exactamente lo que Spader estaba vendiendo: inteligencia, intensidad y una disposición absoluta a evitar las zonas morales grises que hacen profundamente incómodo al espectador. Para Spader personalmente, ese premio no fue un trampolín. Fue un permiso. Permiso para seguir eligiendo personajes que incomodaran, que representaran aspectos de la psicología humana que preferimos ignorar. Cuando pudo haber girado hacia comedias románticas o películas de estudio con grandes presupuestos, eligió doblar la apuesta. White Palace en 1990, donde interpretó a Max, un viudo reprimido y emocionalmente dañado que se enamora de una mesera de clase trabajadora mayor que él. Podías ver a Spader comenzando a encontrar la complejidad debajo del arquetipo, la humanidad debajo de la disfunción. En 1964 llegó Stargate, su mayor éxito comercial y el momento más cercano que jamás tuvo a convertirse en una estrella de Hollywood convencional, como el Dr. Daniel Jackson, el lingüista que descifra el portal interestelar. Spader fue el hombre más inteligente en la sala sin convertirlo en un cliché. Junto a la presencia militar cuadrada de Kurt Russell, trajo calidez, curiosidad y una ternura que prácticamente no volvería a verse en su trabajo posterior. La mayoría de los actores habían montado esa ola directo hacia una carrera de blockbusters multimillonarios. Spader no.
Trató Stargate como una excursión de fin de semana, asintió educadamente ante el estrellato comercial y regresó de inmediato al material más oscuro y espinoso que lo definía. Porque la trampa de Hollywood es siempre la misma. Cuando encuentran algo que funciona en taquilla, te encierran ahí para siempre. James Spader lo vio venir con absoluta claridad y eligió, consciente y deliberadamente, no entrar a esa jaula. Los años 90 fueron la época dorada del thriller erótico, y Spader se convirtió en su exponente más inteligente y perturbador. Bad Influence de Dream Lover White Palace y sobre todo Crash de David Cronenberg, una película tan transgresora que fue prohibida en varios países, desató un escándalo mayúsculo en el Festival de Cannes y dividió a la crítica de manera definitiva. En cada una de ellas, Spader aportaba algo que el género nunca había tenido antes: la conciencia fría del mecanismo que opera debajo de la obsesión. No actuaba la patología. La diseccionaba desde adentro, con la precisión de un cirujano que no pierde la calma ante lo que encuentra. Pero fue Secretary en 2002, la que marcó el verdadero punto de quiebre de su carrera cinematográfica. Como Edward Grey, un abogado que entra en una relación Bessemer con su secretaria interpretada por Maggie Gyllenhaal, Spader tomó el papel más fácil de convertir en villano unidimensional y lo transformó en algo genuinamente subversivo, una historia de amor real, incómoda y sorprendentemente tierna. En manos de cualquier otro actor, Grey habría sido simplemente un depredador que el guión condena desde el primer acto. Spader encontró la herida debajo del control, la soledad profunda debajo del poder, y entregó una de las actuaciones más valientes y menos celebradas de su carrera. Y entonces hizo algo que nadie en Hollywood esperaba ni comprendía. En lugar de capitalizar ese momento de reconocimiento crítico para escalar hacia el cine de autor o las grandes producciones de prestigio, giró hacia la televisión. En 2003, se unió a The Practice como Alan Shore, un abogado brillante y moralmente elástico que trata la ley no como un sistema de justicia, sino como un tablero de ajedrez intelectual. El personaje fue tan magnético, tan irresistiblemente extraño, que David E. Kelley tomó la decisión de construir una serie entera alrededor de él. Boston Legal, 3 Emmy Awards, éxito comercial sostenido durante años. Y todo eso sin ceder un solo milímetro de su extrañeza esencial, sin suavizar ninguno de los bordes que hacían al personaje genuinamente inquietante. Lo que nadie entendió en ese momento es que Spader no estaba descendiendo de categoría al pasarse a la televisión. Estaba eligiendo con precisión quirúrgica el único formato narrativo que le permitía explorar a un personaje durante años, en profundidad real y acumulativa, sin las limitaciones brutales de 2 horas de cine. En televisión podías construir una contradicción durante 3 temporadas. Podías dejar que un personaje fallara repetidamente y siguiera siendo el centro de la historia. La pequeña pantalla no fue su retiro dorado, fue su laboratorio más ambicioso. Luego vino Raymond Reddington en The Blacklist en 2013, 10 temporadas, más de 200 episodios. El papel más accesible de toda su carrera, diseñado para la televisión en red mainstream, pero inconfundiblemente Spader en cada fotograma. Un exagente gubernamental convertido en criminal de alto perfil, que se entrega voluntariamente al Fres y ofrece ayudar a atrapar a los peores delincuentes del mundo, por razones que el espectador tarda años en comprender del todo. Lo que Spader hace con Reddington es casi alquimia pura, convierte la exposición de trama en entretenimiento hipnótico. Sus monólogos, los ritmos vocales completamente inesperados, la forma en que saborea ciertas palabras como si fueran el último sorbo de un vino añejo irrepetible, hacen que el espectador se incline físicamente hacia la pantalla, sin saber exactamente por qué no puede apartar los ojos. Para mí, la verdad oculta detrás de cada una de estas decisiones es siempre la misma. Spader no esperó a que Hollywood decidiera qué hacer con él, se adelantó. Eligió el siguiente movimiento antes de que la industria pudiera imponérselo. Esa es, en el fondo, la diferencia real entre un actor y una estrella. Las estrellas esperan que el sistema las elija. Los actores como Spader eligen al sistema o simplemente lo ignoran por completo. Hay una pregunta que toda biografía de James Spader termina por hacer, aunque rara vez se atreve a formularla con honestidad completa. ¿Qué queda de un hombre cuando decide de manera consciente y sostenida durante 4 décadas no convertirse en lo que el mundo esperaba de él? A los 64 años, Spader vive en Nueva York, no en Los Ángeles. Este detalle, aparentemente menor, lo dice todo sobre quién es este hombre. Los Ángeles es la ciudad de los que necesitan ser vistos, de los que construyen su identidad en función de quién los reconoce en un restaurante. Nueva York es la ciudad de los que necesitan pensar, de los que encuentran en el anonimato relativo, no una derrota, sino una condición necesaria para el trabajo real. Él da muy pocas entrevistas,
Y cuando lo hace, habla en abstracciones cuidadosamente construidas, circundando las respuestas directas con una elegancia verbal que es, en sí misma, una extensión de su actuación. Se ha casado 2 veces, tiene 3 hijos. Describe la soledad, no como una condición que padece, sino como una necesidad que cultiva activamente, como un músico que necesita silencio para escuchar las notas que importan. Para él, actuar es la única forma de estar completamente presente en el mundo sin el riesgo de pertenecer a él del todo. Es una distancia protegida que le permite observar la psicología humana con la fealdad de un científico y la sensibilidad de alguien que ha sentido cada una de las heridas que retrata. En 2015 prestó su voz e interpretación en captura de movimiento completa para Ultron en Avengers, Age of Ultron, la inteligencia artificial más peligrosa del universo Marvel. Eligió tomárselo absolutamente en serio, en un momento en que nadie lo habría culpado por simplemente aparecer en el estudio de grabación, leer el guión y cobrar el cheque. En cambio, utilizó un traje de captura emocional completo para darle fisicidad y peso físico real al personaje, e infundió a Ultron con su carisma oscuro característico, convirtiendo a lo que podría haber sido un villano CGI genérico en algo genuinamente inquietante, darkly witty con una lógica interna perturbadora que te hace dudar por un momento si el robot no tiene razón. Incluso dentro de la maquinaria más comercial y homogeneizadora del cine contemporáneo, Spader encontró, como siempre, la manera de ser exactamente Spader, y eso, en el fondo, es su legado más profundo y más difícil de cuantificar. No son los premios individuales, ni las temporadas de televisión exitosas, ni los personajes que se han vuelto parte del imaginario colectivo. Es la demostración silenciosa, constante, sostenida durante 4 décadas sin una sola concesión visible, de que es posible construir una carrera completamente singular dentro de una industria industrialmente diseñada para la uniformidad y la repetición. Personajes como Walter White Dawn Draper y toda la genealogía completa del antihéroe televisivo moderno le deben algo fundamental al territorio psicológico que Spader cartografió primero. Cuando nadie más en Hollywood estaba dispuesto a habitarlo ni tenía las herramientas para hacerlo con esa inteligencia. Hollywood no perdió a James Spader. James Spader nunca perteneció a Hollywood para empezar. Eligió el único escenario donde ningún ejecutivo de estudio podía encuadrarlo. Ningún agente podía rediseñarlo para consumo masivo, y ninguna tendencia de mercado podía obsoletizarlo, el escenario de sus propias decisiones irrenunciables. Y desde ahí con una consistencia que en esta industria resulta casi sobrenatural. Siguió siendo exactamente quien eligió ser desde que tenía 17 años, y abandonó la escuela más prestigiosa de América para manejar camiones y limpiar establos en Nueva York. Eso no es un declive, eso no es el olvido. Eso es una forma de libertad radical que muy pocos en Hollywood pueden permitirse económica o psicológicamente, y que menos aún tienen el coraje real de elegir cuando el sistema les ofrece la alternativa más cómoda. Si este tipo de historias te apasiona tanto como a mí, ya sabes exactamente lo que hacer. Suscríbete, deja tu comentario abajo, cuéntame qué actor crees que merece que contemos su historia con esta misma honestidad. Porque todavía quedan muchos nombres, muchas carreras extraordinarias que el ruido de la industria ha sepultado injustamente, y nosotros vamos a desenterrarlas una por una,